Bien, llegando a la etapa final de la explicación del proyecto, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el monitoreo y evaluación. Si bien es cierto, para tener una idea más clara, voy a explicar de manera muy puntual y precisa qué significa monitoreo y qué significa evaluación. Cuando hablamos de monitoreo, en términos de un proyecto, estamos hablando del seguimiento, desde la etapa inicial de la preparación, pasando por la ejecución, hasta la parte final, que viene a ser la evaluación en sí, ¿no? Y en términos de objetivos, lo que se persigue con los objetivos, el monitoreo es básicamente dar información sobre el cumplimiento de la planificación operativa, en ese caso de los objetivos, ¿no? Y la evaluación es ya hacer o determinar cuál es el logro, si se cumplió o no el objetivo trazado al inicio. Con respecto a los aspectos que se consideran en el monitoreo, es el cumplimiento de actividades o tareas, el logro de las metas que se propusieron inicialmente y el uso de los recursos. Eso tiene que ver con el monitoreo. Y en relación a la evaluación, tiene que ver con el cumplimiento de toda la jerarquía de los objetivos en términos de eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. Básicamente sus 4 puntos. Ahora, perdón, 5 puntos y pertinencia. Ahora, el monitoreo, ¿cuál es la frecuencia del monitoreo que normalmente se utiliza? El monitoreo es a corto plazo y la evaluación es a largo plazo. Si nos enfocamos en este proyecto que estamos nosotros realizando, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo en este proyecto podría ser semanal, quincenal o mensual, mientras que la evaluación podría ser trimestral, semestral, anual o sencillamente al final de la ejecución de todo el proyecto. ¿Cuáles son las fuentes que se utilizan dentro del monitoreo? En el monitoreo se utilizan los informes producidos por el equipo del proyecto de trabajo, el equipo responsable. Mientras que en la evaluación no solamente se utilizan los informes del equipo, sino también de otros profesionales que forman parte del seguimiento de los indicadores, ¿no? Que pueden ser profesionales externos. Ahora, los responsables en el monitoreo son el equipo de trabajo, los responsables en la evaluación, que aparte del equipo de trabajo que vendría a ser el equipo del proyecto o el equipo de la ONG con la que pretendemos trabajar, los especialistas que pueden ser no solamente internos que formen parte de la institución educativa con la que pretendemos trabajar, sino también externos que pueden ser especialistas de la UGEL que puedan ayudarnos a determinar si se cumplió con el objetivo o no en base o en términos educacionales. Ahora, como les indicaba inicialmente, el ciclo de vida de un proyecto tiene 3 etapas por lo general y cada etapa tiene un tipo de evaluación y herramientas que se evalúan de manera puntual. Por ejemplo, en la etapa de preparación, básicamente se realiza una evaluación ex ante, que se tiene como herramienta formal, por ejemplo, el marco lógico, los instrumentos de análisis, los diagnósticos, los datos de referencia con los que se pretende trabajar, ¿no? Es también llamado como la etapa de identificación. En la etapa de ejecución es una evaluación intra o interna y post, ¿no? Porque ya va más allá. ¿Qué es lo que cuál es la herramienta formal que se trabaja aquí? Es básicamente la matriz de marco lógico, el seguimiento y monitoreo de la ejecución de toda la etapa de ejecución, la evaluación intermedia de la ejecución y la evaluación post. Es aquí en esta etapa en donde se puede realizar aquellas acciones correctivas que de repente se puedan identificar ya con el pasar de los días de la ejecución del proyecto, en donde se esté desvirtuando el objetivo que inicialmente se trazó. Y en la etapa de la operación, etapa final, se lleva a cabo la evaluación ex post, ¿no? Después de, que es una evaluación básicamente llamada como la evaluación de impacto, ¿no? Logros.
Ahora, ¿cuál es el objetivo del monitoreo en este proyecto en específico? Es la implementación de la biblioteca rodante que busca desarrollar un plan lector que pretende lograr los siguientes objetivos. Primero, desarrollar las capacidades lectoras y comprensión lectora de los alumnos, ¿no? Para que pueda contribuir en su formación integral, ¿no? De los adolescentes y jóvenes, porque estamos hablando de un grupo de educación regular secundaria. Segundo, desarrollar capacidades comunicativas, ¿no? Para el aprendizaje continuo. Y tercero, incentivar la participación en este caso, de los estudiantes, ¿no? En una cruzada por el fomento y afianzamiento de la práctica lectora. Ahora, ¿qué tipo de evaluación? Este tipo de proyecto se basa y se enfoca básicamente en un tipo de evaluación social, porque pretende tener un balance y un equilibrio entre beneficio y costo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la evaluación social? Es básicamente comparar el beneficio y costo de una determinada inversión que pueda tener para la comunidad, en este caso para un grupo específico, estamos hablando de adolescentes o jóvenes de educación regular secundaria. Por ende, se encarga de medir la eficiencia de los recursos invertidos en el proyecto, ¿no? Pero en parámetros macroeconómicos de tipo social. Ahora, ¿cuáles son los criterios que les indicaba o que les comentaba inicialmente? Que se pretenden evaluar, que pretenden evaluar el objetivo que se trazó inicialmente, son 5. Pertinencia. ¿Qué se mide con este criterio? ¿En qué medida se cumplieron los objetivos? ¿No? Y cómo contribuyeron a resolver el problema. La eficacia. La eficacia es básicamente, se evalúa, ¿se está alcanzando la meta propuesta o no? ¿No? ¿Es posible atribuir el logro de la meta a la intervención del proyecto o no? O de repente hubieran otros factores. Esa es la eficacia. La eficiencia tiene que ver con el costo. ¿Cuánto costó lograr las metas? ¿Realmente existe un equilibrio o un desbalance? ¿O realmente costó mucho para lograr esa meta? ¿No? O sea, es un análisis de costo-beneficio. Y si los recursos fueron provistos y usados de manera más adecuada. Eso tiene que ver con la eficiencia. Y la sostenibilidad tiene que ver con la vigencia de estos cambios, ¿no? Si es que realmente perdura en el tiempo, porque la idea es que sea pues sostenible y que se mantenga en el tiempo y que pueda ser y que forme parte de su hábito, no solamente educativo, ¿no? A nivel de su entorno del colegio, sino fuera de este. ¿Cómo se va a medir todo esto? A través de técnicas e instrumentos, ya sea encuesta, cuestionario, entrevista, ficha de observación, ¿no? Ahora, existe una pregunta puntual, ¿no? ¿Se trata de una evaluación de aprendizaje o se trata, de una evaluación de aprendizaje formativo o aprendizaje sumativo? Consideramos que, si bien es cierto, cada una tiene sus particularidades, el objetivo del aprendizaje formativo es monitorear el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Cómo se van desarrollando durante la ejecución de este programa. Y el aprendizaje sumativo va más allá, ¿no? Evaluarlos al final. Lo que nosotros pretendemos con este proyecto es encontrar un equilibrio entre el aprendizaje formativo y sumativo. Porque si bien es cierto, la dependencia excesiva de una evaluación sumativa al final, si bien es cierto, le da un elemento de estudio a los estudiantes, digamos, de calificación, ¿no? Al final, o sea, los evalúan si se logró o no con el objetivo, sí o no. Pero no le proporciona herramientas para que esto sea sostenible. Sin embargo, por lo tanto, es importante lograr el equilibrio entre ambas evaluaciones, tanto formativas como sumativas, e incluso si los estudiantes no siempre las comprenden y no siempre lo toman en serio, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo de jóvenes adolescentes, ¿no? A partir de ello, lo que se pretende es que no solamente aprendan, sino que experimenten. Las evaluaciones formativas no solo proporcionan un entorno altamente eficiente
y del libre riesgo, sino que también una introducción útil a las evaluaciones sumativas, ¿no? O sea, como que te preparan para, ¿no? Como que entonces consideramos que de alguna u otra manera están alineadas. Ahora, ¿cuáles son los recursos y el presupuesto asignado? En base a los recursos, estamos hablando para el plan de monitoreo, estamos hablando del equipo del proyecto que formamos el grupo de trabajo nosotros, la ONG con la que pretendemos trabajar y los especialistas internos y externos. Y el presupuesto que se asignará es el presupuesto que se asignó inicialmente para la ejecución, ¿no? Y con la que vamos a trabajar al finalizar, que es básicamente similar, ¿no? Ahora, cuando hablamos finalmente entonces de evaluación, lo que yo quiero ahondar es, en este caso, es hacer una mirada general y global de todo el proceso para determinar si se cumplió o no con el objetivo o la meta trazada, que vendría a ser al final de la ejecución del proyecto. Muchas gracias.